Ya puedo entrar, ¿sí? Muy buenas tardes, amigos. Espero que sean buenas. Estamos pues en nuestro taller de crítica literaria, hoy 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto del año 21, creo que estamos en la semana 12 de nuestro curso y que yo les había propuesto ya desde la clase anterior que comenzamos a trabajar este tema, ¿no? De los tipos de poesía, tomando en cuenta el predominio de una función verbal, ¿no? De acuerdo al esquema propuesto, bueno, no solamente por Jacobson, ¿no? Sino por autores anteriores o posteriores de él, pero que en definitiva, diríamos, se ha establecido esta vigencia, y eso es bueno para el análisis, porque en la tarea de la crítica, el análisis de la forma lírica que tenemos frente a nosotros puede variar, ¿no? Y creo que esta variación fundamentalmente se debe a este aspecto que estamos considerando, que es el de cuál de esas funciones verbales predomina, tomando en cuenta sobre todo el aspecto del pronombre que usa esa voz lírica, ¿no? Que puede ser un yo, puede ser un tú, puede ser una combinación también, como estamos viendo a través de estos ejemplos, que espero que para ustedes sean ilustrativos, útiles, operativos. No lo hago con ningún propósito teorizante, sino con el objeto de que ustedes tengan a la mano también esta herramienta junto con otras. Esto no elimina la posibilidad que ustedes puedan también emplear otros paradigmas, otros conceptos, o los conceptos que utiliza el profesor Fernández Copa, que dicho sea de paso, ustedes tienen ahí, no es exactamente un artículo científico el que propone el profesor Cosman, creo que les he puesto también uno mío de Vallejo, que en todo caso ambas son propuestas que se aproximan al artículo científico y que se las hemos puesto, y seguramente nosotros lo leeremos, si no es ahora será la próxima clase, como modelos de cómo argumentar, ¿no? Porque sobre todo el artículo de crítica o el artículo científico, en el campo de la crítica siempre tiene una parte expositiva, descriptiva, y luego ya va entrando una parte argumentativa, reflexiva, etc., de acuerdo a la naturaleza del objeto que tenemos frente a nosotros, que puede ser a veces un poema extenso o puede ser un poema breve, ¿no? Y yo hice esta antología que ya la he empleado en otras ocasiones, ¿no? Y ya para comenzar con la clase, espero que con la presencia de ustedes, hablábamos precisamente en la clase anterior de este primer tipo de poesía frente al cual estamos, y que puede ser utilizado pues en diferentes circunstancias y con diferentes matices, pero en esencia, diríamos, lo propio de esta poesía sería el que está presente la primera persona, ¿no? Sea en forma de yo o sea en forma de me, ¿no? Que son o mi, que son pronombres que están relacionados con el hecho de que el locutor está hablando de sí mismo. Cuando el locutor habla de sí mismo, cuando la voz poética habla de sí mismo, ¿no? Entonces estamos en presencia de lo que hemos llamado
esta lírica, ¿no? Esta lírica, no se olviden que estamos en el mundo de la lírica, aunque esto también, bueno, ya en la clase anterior ya hicimos esa referencia a cómo ha ido evolucionando los nombres propios. Si hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay algún aporte, por favor, en cualquier momento, yo estoy llano aquí para entonces explicarles, porque cada una de estas definiciones que he dado, que ciertamente son definiciones aproximadas, ¿no? Están también ilustradas con un ejemplo, ¿no? Entonces, para retomar el predominio del yo, cuando predomina el yo, estamos frente a la presencia de lo que se llama la función emotiva, la función expresiva, y en esta modalidad decimos, estamos siguiendo de cerca estas páginas porque son de nuestra autoría, en esta modalidad muy difundida y que se equipara con el concepto mismo de poesía, ¿no? Es decir, tiende uno a creer que la poesía es algo que solo se expresa en primera persona, y no es así, ¿no? La poesía lírica. Decimos que el yo poético, yo prefiero ver así en términos un poco más concretos, yo poético, voz poética, en fin, locutorio también, ¿no? Esos términos que se emplean. Pero que siempre se tenga presente que la literatura es una realidad humana, hecha por seres humanos, para seres humanos, y que en esa medida a veces ciertas corrientes tienden a exagerar, tienden a, diríamos, a establecer o querer establecer una autonomía total, como si estuviéramos frente a dos máquinas. No, estamos frente a un hecho que se da en el mundo de la realidad, de la fantasía, o a una interacción, ¿no? Interacción entre lo real y lo fantástico, entre el presente, el pasado, el futuro, qué sé yo. ¿Cómo ocurre ahora que rescatamos, en función de este ejemplo, ese poema de Alejandro Romualdo que se llama A otra cosa, y creo que lo analizamos un poco y dijimos que usualmente uno dice a otra cosa, ¿no? Cuando quiere que la dirección de mi vida, si es que estoy hablando de la poesía lírica, entonces empleo esta expresión y luego desarrollo un discurso poético, ¿no? Este es un fragmento de un discurso poético más amplio, y simplemente allí lo que hace Alejandro Romualdo, gran poeta, dicho sea de paso, lo que hace es simplemente discurrir, ¿no? Discurrir acerca de sí mismo, acerca de lo que está sintiendo, de la emoción que lo embarga en ese momento de dolor, de soledad, diríamos así, como estamos viviendo ahora en el plano real, de incertidumbre, ¿no? En que estoy yo encerrado dentro de una realidad muy dura, pero yo trato de salir adelante, y entonces digo, basta ya de agonía, no me importa la soledad, la angustia, ni la nada. Pero sí sabemos que sí nos importa todo eso, ¿no? Estoy harto de escombros y de sombras, quiero salir al sol, verle en la cara al mundo y a la vida que me toca, porque a todos nos toca la vida. Ahora me toca a mí hacer el rol de profesor, y a ustedes les toca en su vida propia el rol de lectores o alocutarios, como ustedes quieran expresarse, ¿no? Este fragmento del discurso poético termina diciendo, pues, expresando precisamente un verbo que expresa un deseo, ¿no? Quiero salir al son de una campana que eche a volar olivos y palomas, y ponerme después a ver qué pasa. Si ustedes hacen un análisis ya con las fuentes respectivas,
Tengo aquí también a la mano los tomos de la poesía de González Vigil. Ahí ustedes encontrarán que este poema, A otra cosa, ¿no?, o el fragmento que hemos puesto aquí, visto en su contexto y en relación con la poesía de Alejandro Robaldo, este poema es un hito, ¿no? Es un hito cuando él dice: cierro una etapa y abro otra etapa. Ese es el sentido de su expresión a otra cosa, ¿no?, que es una expresión coloquial que solemos utilizar. Bien, tengo acá otro ejemplo un poco curioso. Digo un poco curioso porque en la nota a pie de página, digo ahí en el número, donde dice Cantos de Huexotzongo, algo así dice, ¿no? Y abajo ustedes verán que dice Murales del Museo de Antropología del Distrito Federal, México, ¿no? Incluso está la fecha de la visita. Entonces, cuando fui en aquella oportunidad al museo, me llamó la atención ese breve fragmento, de manera que este breve fragmento también es poesía, ¿no? También es poesía. Se llama Cantos de Huexotzongo, así como ellos tuvieron, así como nosotros tuvimos nuestra poesía quechua primigenia antes que lleguen los españoles. Parece ser que ellos también tuvieron los suyos. Y claro, este fragmento está transcrito en las páginas, perdón, no, en la página no, en los muros de ese museo de antropología muy bonito. Entonces observen el tono de reflexión que tiene este pequeño poema que dice, ¿no?, que yo me hablo a mí mismo. Y él lo hace en tono interrogativo. Y quiero además adelantarles que aquí, en el segundo verso, porque son solamente 4 versos, ese cómo no debe estar acentuado. Ustedes podrían decir, el profesor ahí se le ha olvidado poner una tilde. Es que el verso sí es una pregunta, pero no es una pregunta que requiera de una tilde tan enfática. ¿Por qué? Porque ese cómo, en el fondo, es más sutil y por tanto, a mi modo de ver, y así consta en el mural, no le he puesto, no le he agregado la tilde, ¿no? Porque creo que no la necesitan. Entonces leo con sumo cuidado, porque en el fondo lo que me interesa es destacar el carácter reflexivo, el carácter emotivo propio de los seres humanos, ¿no?, que nos hacemos constantes preguntas a nosotros mismos, ¿no?, que buscamos un sentido a nuestra vida. Entonces, cuando aquí este poeta anónimo de la antigüedad azteca se hace estas preguntas, está haciendo preguntas fundamentales. Se está preguntando acerca de, diríamos, de su partida, de su muerte, ¿no?, de su desaparición, como nos ocurre con todos los seres humanos que vamos a seguir ese mismo camino, por más grandes y poderosos que seamos, en cualquier momento va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, por eso he querido tomar esta pequeña reflexión. Miren, tan antigua, tan anónima y sin embargo tan vigente, ¿no?, y tan connotativa, tanto que nos golpea, ¿no? Cuando él dice, solo he de irme, ¿no?, como las flores que perecieron, nada quedará en mi nombre, al menos flores, al menos cantos. ¿Se da cuenta? Está preguntando sobre lo fundamental, es decir, solo he de irme, es decir, finalmente voy a quedarme solo,
y se compara, ¿no? Como las flores que perecieron, ¿ve? Está lo de las flores que perecieron, por eso no era necesario ponerle una tilde. Insisto en este pequeño detalle, porque cuando uno analiza los poemas, especialmente los de carácter lírico, tiene que fijarse en todos estos detalles, ¿no? Nada quedará en mi nombre, igual yo podría preguntarme, o cualquiera de ustedes, ¿no? Nada quedará en mi nombre, es decir, volveré a la nada. Lo que decía en el poema anterior, Alejandro Romualdo, ¿no? Cuando dice allí justamente, estoy harto de escombros, de sombras, no me importa la soledad, la angustia, la nada. Y no es verdad, ¿no? Uno puede decir eso, pero en el fondo, en tanto tiene una conciencia humana, una interioridad, entonces se hace estas preguntas, ¿cómo se ha hecho este, diríamos, hombre anónimo? Porque este fragmento está tomado no de un libro de poesía, sino está tomado de los muros de este Museo de Antropología de México, que le pareció pertinente quizá recoger, ¿no? De algún testimonio que ellos descubrieron allí, estas preguntas que ya se hacían hace miles de años y que seguimos haciéndonos, y que por más modernos que seamos, siempre estamos pendientes, siempre estamos reflexivos. Bien, pasemos ahora a lo que aquí yo llamo el predominio del tú, ¿no? Hay poemas donde predomina el tú, y este predominio del tú implica una función apelativa o persuasiva. Es decir, yo construyo el discurso poético breve, como son el caso de ambos ejemplos, ¿no? No sé si tengo alguno más. Bueno, creo que no. Ya veremos, ¿no? Entonces, en el caso del epigrama del Ernesto Cardenal, que está solamente acá escrito en 4 versos, ¿no? Y ahí está hablando del tú. Se dirige a un tú poético, puede ser la amada, ¿no? Puede ser muy probablemente el otro, con lo que decimos el otro, ¿no? Entonces, en ese famoso epigrama dice, si tú estás en Nueva York nadie más. Y si no estás en Nueva York no hay nadie. ¿Ve? Entonces el tú, el que define, diríamos, el que define el concepto de realidad, ¿no? De realidad. En esta breve forma en que, como vemos, lo que se quiere es resaltar la importancia que tiene ese tú, ¿no? Que si tú estás en Nueva York, si tú estás en Nueva York, si tú estás en Lima, en Nueva York no hay nadie más, ¿no? Basta con tu presencia. Todo lo otro sobra. Y si no estás en Nueva York no hay nadie. Es decir, si no estás, habrá mucha gente, pero para mí, poeta, no, en Nueva York no hay nadie. Bueno, esos son los secretos, esos son los detalles, los recursos que utiliza pues la poesía. Bueno, luego hay un segundo ejemplo. Observen también acá otro detalle que podemos tomar en cuenta. El poema de Ernesto Cardenal está escrito en un español perfecto, ¿no? Un español perfecto. El siguiente poema, que se llama Negro Bembón, pertenece a un importante poeta nuestro, ¿no? Nicolás Guillén. Pertenece a su libro Motivos de Son, pero al leerlo nos damos cuenta que ha usado la forma coloquial, la forma de hablar del hombre negro, ¿no?
el modo como hablan los personajes de Antonio Gálvez en su libro Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Entonces acá también alguien, quizá acá sea, digamos, el locutor, la voz que emite este discurso, este curioso discurso del poeta, sea quizá otro negro, ¿no? O alguien que sin ser negro simula el modo de hablar de los negros. Observe, dice, ojo que acá tampoco no hay errores, sino el poema trata de recrear en el plano verbal, incluso en la ausencia de algunos sonidos, ese modo de hablar propio de esa cultura, propio de esa raza, ¿no? Dice, ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa negro bembón, ¿no? Eso está dicho en forma de pregunta, dirigiéndose ¿a quién? A ese negro, ¿no? Porque dice, ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca, no dice si tienes, no, dice, si tiene la boca santa, negro bembón. Y continúa, ahora ya no en tono interrogativo, pero siempre está ahí el tú. Bembón así como eres, ojo, no dice eres, dice, bembón así como eres, tiene de todo. Ese tiene de todo también hay que comprenderlo. Le está diciendo tienes de todo, pero no le dice en esa versión coloquial, no le basta con decirle tiene de todo. Caridad te mantiene, ¿no? Caridad es personaje aludido aquí. Caridad te mantiene, ¿no? Te lo da todo. Fíjese usted, te lo da todo. Todos son verbos, ¿no? El verbo dar. Te queja todavía, negro bembón. ¿Ven? Acá también lo que ha sido importante es la presencia de este tú, de este negro bembón, ¿no? Acá hay otro texto que está tomado también de uno de esos murales que vi en aquella oportunidad. Es una canción, ¿no? Es la canción de Huehuetlatoli, ¿no? Son palabras propias probablemente del idioma azteca, ya están castellanizadas, y acá también predomina la función persuasiva, apelativa, el yo poético, y otra vez es un yo poético, diríamos así, universal, es un ser humano que tiene, diríamos, ese gesto de dirigirse a ese tú, que puede ser su compañero, su vecino, su miembro de comunidad, etcétera, ¿no? Al cual le da ciertos consejos de vida que son fundamentales, que creo que también todos buscamos dejar un nombre, dejar un recuerdo, ¿no? Por lo que hacemos. Y lo que hacemos en muchos casos, en nuestro caso particularmente, nuestro hacer es un hacer verbal. Ahora que yo estoy hablando, estoy realizando un acto locutivo, estoy actuando mediante el lenguaje. Entonces, observen ustedes que dice, ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás, de pronto cambia el tiempo, se va al futuro, dice, tendrás que beber,
que comer, que vestir. Él sí ha hecho antes todas esas actividades que se le recuerda, ¿no? Con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, ¿no? Ese poema es bonito porque es de una sencillez extraordinaria, pero está aludiendo al hecho de que todos los seres humanos, incluidos ustedes, también reciben de otros, o ustedes, ¿no? Cualquiera de ustedes, por ejemplo, el señor Mitma, ¿no? Él también podría haber elaborado este discurso poético. El señor Mitma podría ser pasando al plano de la ficción, él sería el autor de este discurso poético que se dirige a su compañero diciéndole eso, ¿no? Ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir. Es decir, si haces, como se dice en términos más sencillos, el que siembra, cosecha. Eso es lo que le está diciendo yo a tú, ¿no? Con esto estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. A ver, espérese un momentito. Sí, acá creo que de parte mía ha habido un pequeño error. Quisiera que ustedes me confirmen esto. Después de la canción de Huehuetlatloli viene un magnífico, y por supuesto lo he puesto, pero me parece que no es el lugar que le corresponde, ¿no? Vamos a dejar de momento de lado el poema El lenguaje de José Watanabe, pero sí lo vamos a analizar porque además me gusta muchísimo y supongo que ustedes también, ¿no? Entonces vamos a pasar, como digo, dejando de lado, pero con cargo a... porque me parece que me he equivocado yo del lugar, ¿no? Porque acá no hay nada de persuasivo, ¿no? Acá simplemente el lenguaje está hablando de sí mismo. En todo caso, este poema pasaría a formar parte de lo que hemos llamado, ¿no? En el caso anterior, ya visto, el predominio del yo. En este poema sobre el lenguado, el lenguado está hablando él de sí, ¿no? De una manera muy hermosa, pero como les digo, me parece que al ubicarlo aquí en esta instancia no lo he ubicado adecuadamente, por eso lo dejo para que lo podamos dialogar ahora un poco más adelante, ¿no? Luego tenemos una tercera variante que yo le llamo aquí el yo y el tú, ¿no? El yo y el tú. Siempre los otros pronombres me sirven a mí para, como conceptos. Y si en un poema hay la presencia del yo y el tú, ¿no? Porque en el anterior solo está el tú, ¿no? Ten cuidado, haz algo, etc. No aparece para nada ahí el yo, está latente. Pero en otro caso sí están presentes el yo y el tú, y hay una coexistencia de dos funciones, ¿no? Que son emotivo, persuasivo. ¿Por qué? Porque lo emotivo lo da el yo, y lo persuasivo es algo dirigido al tú. Entonces acá decimos, el yo poético o locutor, como también se le llama, le habla a un tú, con el cual mantiene una estrecha
relación afectiva, amical, ideológica, biográfica, etcétera, ¿no? El texto poético envuelve a los dos, aisladamente o en un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que hay muchos poemas, y ahí tienen ustedes algunos ejemplos, creo que por lo menos tienen esos dos ejemplos, no, creo que hay más de uno, más de dos, ¿no? Entonces, en este tipo de construcción lírica, importa la presencia de los dos, de un yo que le habla a un tú. Ahora, ambos son meramente verbales, ambos son meramente presencias verbales, ¿no? Pero claro, detrás de ellas sí hay personas, ¿no? Como ocurre en este famoso poema de Vallejo, ¿no? El poema 65. Entonces, este poema, señor Mitma, ¿usted cree que podrá ser, que es válido que sea clasificado como un poema donde hay una copresencia de un yo y un tú, y que, diríamos, ¿Podría usted leer, señor Mitma, por favor? El Trilce 65. Está en la página 5 de la antología. ¿Podría hacernos...? Sí, profesor, claro. Sí, a ver. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de la llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu barco de asombro, las tonsuras columnas de tus ansias. Tonsuradas, las tonsuradas. Las tonsuradas columnas de tus ansias, que se acaban la vida. Me esperará el patio. Estoy cribando mis cariños más puros. Estoy ejeando. ¿No oyes jadear la sonda? ¿No oyes las cartianas? Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este sueño. Claro, ¿no? Entonces, fíjese, claro, el poema pertenece a Trilce, como ahí lo señalamos, y como usted puede ver ahí, señor Mitma, y creo que también sus demás compañeros, ¿no? Además es uno de los poemas más... Es un poema que detrás tiene una historia, ¿no? Una historia. No está de más hacer referencia a esta historia, ¿no? Que aquí ese yo dolido, ese yo golpeado, ese yo emotivo, se dirige a alguien. Y ese alguien, ¿quién es? Está mencionado, ¿no? Desde el primer verso. Ese tú a quien se dirige, que en el plano real ya no existe, es su madre, ¿no? Por eso le dice, madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición. Ahí está el yo y el tú, ¿no? Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines, ¿no? Este poema lírico es muy intenso, muy complejo, ¿no? Incluso en la cuestión del tiempo, claro, como dice, me voy mañana a Santiago, le está anunciando el próximo viaje, se permite agregar allí prever ciertas acciones. Dice, me esperará tu arco de asombro. Ya es una metáfora, ¿no? Tu arco de asombro, claro. El ver que llega su hijo cuando sabemos que ya la madre ha muerto, ¿no? Las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, ¿no? Está evocando, está estableciendo ese diálogo poético, ¿no? Cuya calidad no depende de la cuestión biográfica. Claro, la cuestión biográfica sí importa,
Pero en todo caso, lo que importa aquí es el modo tan poético, el modo tan concentrado, el modo tan original con que el poeta cierra este fragmento, porque no está acá todo Telsa 65. Esta parte, a ver, incluso les invito, ustedes que son vallejianos, ¿no? A ver, les invito también a la señorita Piñá o al señor Mozo. Esta parte, claro, ustedes han leído ya antes de este poema, por eso me atrevo a... y creo que en una clase anterior hablamos del verbo cribar, ¿no? Que aquí es donde aparece. Entonces, dentro de ese contexto en el que un yo altamente emotivizado, vamos a decirlo así, altamente emocionado, mejor decir, ¿no? Altamente emocionado por ese viaje que va a ser, ese viaje de peregrinación que va a ser a ese tú que es su madre y ya está muerta, ¿no? En la parte, en esos versos finales, no sé si cabría, sería posible hacer una interpretación. A ver, lo dejo a criterio de ustedes, si tienen alguna idea, claro, pero ahí ustedes tienen que poner en juego todas sus capacidades, ¿no? Sus capacidades exegéticas, pues es un poema difícil, ¿no? Claro, la primera estrofa es bastante legible, ¿no? Los otros tres versos ya complican la cosa, pero el cierre es el más hermético, dice: estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando, no oyes jadear la sonda, no oyes estas cardianas, estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo, ¿no? Hermética esta parte del texto, ¿no? No sé si alguien tiene una interpretación o quiere señalar un pequeño alcance interpretativo, exegético, pero es obvio que se ha establecido en este poema esa relación que decimos entre un yo y un tú, una relación muy intensa, ¿no? Bueno, si tienen luego una interpretación, la dicen, ¿ya? Esta misma forma de hacer poesía, también el Vallejo es frecuente, ¿no? Porque en Vallejo siempre hay esa tendencia a establecer esa suerte de diálogo poético implícito. Aquí también en ese famoso poemario que ustedes conocen, que está acá citado según la edición de González Vigil, pero el poemario completo lo conocen ustedes, ¿no? Acá también he puesto un fragmento que ilustre eso, ¿no? Dice: niños del mundo, coma, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, ¿no? Miren esa metáfora, esa figura, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Es decir, un poema altamente emotivo que también tiene una historia, ¿no? Yo tengo que saber que en este poema lo que hace Vallejo es, sin duda, referirse a ese suceso trágico de la Guerra Civil Española, que lo lleva a él a hacer esta especie de invocación, ¿no? Se dirige a los niños y dice: niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, ¿no? Entonces hay ese deseo, ese propósito también de dirigirse
a los niños, ¿no? Sin esperar, por cierto, una respuesta, pero sí asumiendo que es lógico, ¿no? En estas circunstancias los niños están también involucrados en esta situación, en esta guerra civil trágica, y para ellos también el futuro es incierto. Quizá por eso diga, qué temprano en el sol, lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, ¿no? Entonces hay una serie de anuncios terribles. Bueno, entonces seguimos con estos poemas donde se da esa relación entre un yo y un tú, ¿no? Bien, he puesto creo más ejemplos de esta modalidad. A ver qué les parece esto, ¿no? En la página 6, por favor, en la página 6 he puesto un ejemplo también, ¿no? Un ejemplo donde también se da este diálogo poético entre un yo y un tú, o más de un tú en este caso, ¿no? Un famoso poema de Carlos Germán Bellis, compleja la poesía de Carlos Germán Bellis. Vamos a ver aquí si les vamos a pedir, ¿no? El poema creo que podría intentarse una interpretación, y les voy a pedir a ustedes, los que están presentes, a ver si es posible, ustedes que conocen también la poesía de Carlos Germán Bellis, ¿no? Uno de los grandes poetas de la generación del 50, y además con un lenguaje poético nada sencillo, ¿no? Porque hay una combinación en Bellis de lo tradicional, de lo medieval, con lo más reciente, ¿no? Es ese juego que hace ese Bellis dentro claro, de un mundo como el que vivimos, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, un mundo donde uno siente que la identidad humana nuestra es muy compleja, ¿no? Entonces le escribe, claro, se dirige, ¿no? El discurso poético es netamente apelativo. El yo poético, y lo dice desde el título, se dirige a un tú. Pero en este caso ese tú es un tú solidario, porque es el papá, mamá de Carlos Germán Bellis. Lo leo y sí me gustaría, porque justamente es un ejercicio de crítica literaria, a ver cómo lo pueden abordar ustedes. El poema dice, ya leo el texto, ¿no? El título ya lo saben ustedes. El primer verso repite el título, dice, papá, mamá, para que yo, Pocho y Mario sigamos todo el tiempo en el linaje humano, cuánto luchasteis vosotros, a pesar de los bajos salarios del Perú, y tras de tanto, tan solo me digo, comillas, venid muerte, para que yo abandone este linaje humano y nunca vuelva a él, y de entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, una faz de olmo, una faz de búho, ¿no? Este es un poema que está escogido, es parte de Oada Cibernética, ¿no? A ver qué dicen ustedes, mis queridos jóvenes críticos literarios, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos, qué diríamos, qué nos cabe de decir también esta ya después de mucho tiempo? Se nos perdió ella. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre este poema? ¿Qué les dice a ustedes? Asuman que son ustedes, ¿no? Que cada uno de ustedes
que Mitma, Piñán, Mozo, Ayans, que nos ha visitado hoy día y nos alegra, ¿cómo interpretar este discurso que teóricamente, hipotéticamente, ¿no?, asumiendo que ustedes tienen la competencia poética, ¿no?, correspondiente, ustedes se dirigen a su papá y a su mamá, que dicho sea de paso, son los seres más próximos a nosotros, porque no hay seres más próximos a nosotros que nuestro padre y nuestra madre. Y seguramente ustedes los tienen, ¿no?, y sienten eso. En mi caso lo que yo siento es la ausencia, ¿no?, porque tanto mi padre como mi madre ya no existen, pero yo, aunque no en condición de poeta, pero sí en condición de ser humano, a veces les hablo a ellos, a veces hablo con ellos, ¿no?, que es lo que hace aquí, en este poema, el poeta, el yo poético, el autor, se dirige. Entonces, sí me gustaría, porque creo que el poema, en todo caso, es decir, en este poema algunos aspectos son de interpretación más o menos accesible, mientras que otros poemas, otros versos son más herméticos, pero ambas, digamos, dentro de la estructura del poema, ¿no?, una primera parte está referida, es el discurso directo al papá y a la mamá, ¿no? Dice, papá, mamá, para que yo, Pocho y Mario, sigamos todo el tiempo en el linaje humano. Qué linda palabra. ¿Cuánto luchasteis vosotros a pesar de los bajos salarios del Perú? Todo esto es legible, ¿no? Todo esto es fácilmente comprensible. Y tras de tanto, tan solo me digo, hay dos puntos ahí, ¿no? Y ya, digamos, el poema pasa a otro plano, ¿no? Entonces ahí dice, venid muerte, para que yo abandone este linaje humano y nunca vuelva a él, y de entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, una faz de olmo, una faz de búho, ¿no? Entonces, en el poema, ya que somos críticos literarios, a ver qué les parece si hacemos un pequeño desmontaje de este texto. ¿Qué les dice a ustedes? Asumiendo que ustedes son... Sí, los escucho. Profesor, a mí me parece que hay ¿cómo se dice? ¿No? Hay dos aspectos, ¿no? Uno donde se refiere a una conversación, ¿no?, que es del yo poético hacia el otro, ¿no?, que en este caso sería el padre y la madre, ¿no? Hay un segundo aspecto una segunda parte que es simplemente un monólogo que hace, ¿no?, que es lo que... No lo escucho muy bien, señor Nilma, discúlpeme, a ver si lo puede escuchar muy bien, si se puede... A ver, ¿cuál es la tesis suya? ¿Qué es lo que usted plantea respecto a este poema? Bueno, en principio creo que esas dos partes que usted mencionaba que existen, creo que manifiestan una visión irónica en conjunto, no en el sentido burlesco, sino en el sentido de que se contraponen dos voluntades, ¿no? En principio la voluntad de los padres, que es el de mantener en la vida, ¿no?, a los hijos, ¿no? Y luego está la otra voluntad que es del hijo mismo, la cual es salir de la vida, ¿no?, y ingresar a la muerte, ¿no?
en ese sentido pues creo que se manifiesta entre ambos que se pueden plantear desde una visión irónica, ¿no? Sí, ¿alguna otra idea, algún otro aspecto que quieran señalar sobre este poema? ¿Sí? Señorita Ayas, ¿quería usted agregar algo? Sí, complementando lo que dice el compañero, me parece que en este poema La voz poética, si bien reconoce el esfuerzo que ha hecho el papá y la mamá, ¿no? Para su hermano, me parece fortunar. Bueno, me parece que hay también un tema muy interesante de transformación, porque él exige o pide venid muerte para que yo abandone este linaje humano, es decir, hay un pedido que va más allá es decir, me parece que va acorde con una transformación de especie, ¿no? De pasar humano a otro linaje, es decir, a risco, olmo, búho, puede pasar si bien de una arboleda hasta un animal como el búho, ¿no? Nosotros también de la misma especie animal, ¿no? Y eso me parece interesante dentro de este poema, ¿no? Claro. Hay un pedido expreso, pero también reconoce el esfuerzo material de los padres, ¿no? Claro, para poderlo haber traído a este mundo. Sí, sí, buen aporte, señorita Ayas, me agrada tanto el señor misma también, efectivamente, como vemos, que don Germán Belli, dentro de la complejidad que tiene el lenguaje que él maneja, sí nos permite, digamos, como ustedes han señalado, claro, hacer ese reconocimiento, ¿no? Creo que ese reconocimiento todos lo asumimos, ¿no? Y si nos ponemos un poco en el plano concreto, ¿no? Cuando dice, ¿cuánto luchasteis vosotros a pesar de los bajos salarios del Perú? Y tras de tanto tan solo me digo, ¿no? Venid, muerte, para que yo abandone, ¿no? Es el momento en que él pide que la muerte venga, ¿no? Para que él abandone este linaje humano y nunca vuelva a él. Y entre otros linajes, escoja, ¿no? Es un poema maravilloso porque nos está diciendo que realmente, acá una de las palabras interesantes, sí me gustaría que veamos el linaje humano. ¿A qué le podemos llamar el linaje humano frente a otros posibles linajes que ya ha mencionado la señorita Ayas, ¿no? ¿Qué cosa es el linaje? Me parece que es la descendencia, ¿no, profesor? ¿Es ascendencia o descendencia? Sí, de claro, algo. exacto, ¿no? La ascendencia, descendencia, la naturaleza, ¿no? La condición, naturaleza y condición humana, ¿no? Es decir, que la naturaleza nos hizo humanos, como podía habernos hecho risco, olmo o búho, ¿no? Y entonces aquí la voz poética, diríamos, dolido por este linaje humano, ¿no? Quisiera que venga la muerte, ¿no? Bueno, la muerte va a venir de todas maneras, pero él admite ya en un plano de esperanza, admite la posibilidad que deje este linaje humano, que nunca vuelva a él, ¿no? Y de entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, etc., ¿no? Esto me hace recordar un poema que ustedes conocen, este poema no lo tengo acá a la mano, pero es un poema muy conocido, que ustedes si quizás lo recuerdan ahora, ese poema de Rubén Darío,
que se llama Lo Fatal, ¿no? Lo Fatal. Se podía hacer una intertextualidad, porque ahí también lo que él dice es que dichosa la piedra, ¿no?, que no siente, ¿no? Y así, hasta llegar a establecer que en realidad lo más terrible de nuestra condición humana, de nuestro linaje humano, como diría Belli, es esta, vamos a decir, pues la fugacidad de la vida, ¿no? O nuestra condición de mortalidad. Somos mortales y eso es lo que hace nuestra existencia más compleja. Porque no solo somos mortales, sino que además estamos obligados, además de ser mortales, estamos obligados a hacer algo por la vida, ¿no? Siendo esto muy difícil, y él menciona en términos precisos, ¿no?, en términos, diríamos, hasta realistas, esta condición, ¿no?, esta condición. Bueno, gracias por los aportes, ¿ya? Acá hay otra forma poética dentro de esta misma técnica, de este juego entre un yo y un tú, ¿no? Esta es otra forma, es que eso es interesante. Ustedes como críticos se van a encontrar con diferentes formas poéticas, ¿no? Bueno, por ejemplo, a ver si ustedes que tienen a la mano el texto, lo pueden describir, ¿no? Lo pueden describir, lo pueden explicar y luego lo pueden evaluar, ¿no? Evaluar, porque creo que se presta. Fíjese que es sencillo. Es un poema relativamente sencillo, pues tiene una estructura cuya descripción se puede hacer, ¿no? Pero a través de todos estos mecanismos, de este juego entre el yo y el tú, también, como en el caso anterior, como señalaba el señor Tyers, también hay una quiebra. Porque casi siempre en todo texto hay una quiebra, hay algo que cambia, ¿no? Y en el caso del poema de Carlos Germán Belli, siguiendo la interpretación que hacía la señorita Ayas, sin duda ahí hay una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis. A ver, ¿cómo les va? ¿Ya? Los invito también, por favor, creo que así resulta más productivo también como el ejercicio en vivo y en directo de este poema, este gran poeta que es Lorca. Que vean ustedes, miren ese juego tan preciso, y apelo a la capacidad de ustedes, a la capacidad exegética. Creo que así, al margen de la tipología, que ya se van dando, espero, dando cuenta que tiene una razón de ser. Sin embargo, el poema siempre nos dice algo más, o el poema juega con una serie de elementos que pueden pertenecer a un campo semántico. Esto lo podía explicar muy bien el doctor Fernando de Cosma, ¿no? Pero también nosotros, ¿por qué no? Porque nos ha dado una estructura muy regular, y al mismo tiempo con cambios, hasta llegar al cambio final, que es, diríamos, el momento de la quiebra, ¿no? El momento de del final, ¿no? Léanlo, síganlo con atención, y luego, igual que en el caso anterior, que me agrada muchísimo, que lo estoy anotando acá, también el señor Mozo está, por supuesto, invitado, la señorita Piñán también, ¿no? A ver, ¿cómo sería la exégesis de este poema de García Lorca, ¿no? Que dice, miren, tiene dos
Miren su estructura muy sencilla, tiene estrofas de 2 versos, o sea, pareados. Hay un pareado, luego del pareado viene un verso separado del pareado, ¿no? Luego un segundo pareado, luego del cual viene otro elemento ligado pero independiente, ¿no? Luego viene un tercer pareado, ¿no? Vamos a ponerlos acá, 3 pareados. Cada pareado está acompañado por un elemento independiente. Vamos a señalar eso también, A, B, C, ¿no? Y por otra parte, vemos que en cada pareado el verso es igual, ¿no? Me miré vamos a reconocer eso también. Me miré en tus ojos, pareado número 1. Pareado número 2. Me miré en tus ojos, exactamente igual al número 1. Y el 3 también, ¿ven? Hasta ahí hay simetría, ¿no? Me miré en tus ojos, me miré en tus ojos, me miré en tus ojos. Ya. Ahora pasamos al segundo verso del primer pareado. Me miré en tus ojos pensando en tu alma, ¿no? Allí tenemos un enunciado que me miré en tus ojos pensando en tu alma. El plano de la expresión al contenido, podríamos decir, ¿no? Porque me miré en tus ojos, me miré en tus ojos, siempre es el elemento sensible, el elemento perceptible. Pero se agrega la otra dimensión que hace más complejo. Pensando en tu alma, dice este segundo verso del primer pareado. Y luego dice pensando en tu alma, y viene una especie de calificación, ¿no? Adelfa blanca, adelfa blanca. ¿Qué es adelfa? ¿Qué le llama adelfa? Ustedes me ayudarán a decirlo. Pero el autor ha agregado acá también un elemento que es el color, adelfa blanca. Vamos ahora al segundo cuarteto, perdón, al segundo pareado. Me miré en tus ojos, pensando en tu boca. Otra vez se repite, pensando. Ya no en su alma, que es un elemento inmaterial, sino pensando en tu boca, que es el cuerpo, ¿no? Pero le agrega una especie de, podemos decir, como un vocativo, ¿no? Antes, cuando pensaba en su alma, era para él como una adelfa blanca. Ahora, pensando en tu boca, es una adelfa roja. Ha introducido el elemento del color, ¿no? Y luego el último dice, me miré en tus ojos. Pero ahí viene la quiebra, ¿no? Se usa un conector de carácter así, que cambia el sentido de toda esta especie de juego, esta especie de ritual que se estaba dando, ¿no? Me miré en tus ojos, pero estabas muerta. Y completa también la relación de la última denominación, adelfa negra. ¿Ven? Entonces, ese es un poema lírico, ¿te das cuenta? Con todos estos elementos reiterativos, se repite, hemos visto casi todo, en un 80%, ¿no? Todo es casi igual. Solo en un 20% se produce el cambio, ¿no? Y ese cambio, sin duda, influye en la actitud del lector, ¿no? A ver, tomando en cuenta ya la descripción que acabamos de hacer bajo la asesoría de ustedes,
¿qué interpretaciones posibles, qué valoraciones posibles podríamos hacer a este poema lírico donde se repite ese juego, ¿no? El yo y el tú, el yo y el tú, pero con ciertos, además con una austeridad verbal, además con una estructura muy reiterativa, que sin embargo no impide el cambio, no impide la transformación, no impide podríamos decir al final, no sé si la catarsis o la tragedia. A ver ustedes que son expertos, críticos literarios, sobre todo el campo de la lírica, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué comentarios quieren hacer? ¿Qué cosas quieren agregar? ¿No? Ya tienen clara la estructura netamente reiterativa que tiene el texto, ¿no? Pero quizá ustedes quieran agregar algún elemento que se nos ha ido o añadir, ¿no? Porque se ha jugado se han mantenido ciertas constantes, pero al mismo tiempo se ha ido estableciendo, ¿no? Variantes, ¿no? Por ejemplo, lo que es constante es: me miré en tus ojos, me miré en tus ojos, me miré en tus ojos. Eso se ha mantenido constante de principio a fin. Pero en los segundos versos de cada pareado, ¿no? En los dos primeros se ha usado, incluso en la primera parte, el gerundio, ¿no? Pensando en tu alma. Y se ha agregado una calificación a Adelfa Blanca. En otro caso, pensando en tu boca, ¿no? Es decir, también ahí ha agregado el hecho de pensar, que es muy importante, el objeto del pensamiento, que es el alma, ¿no? Luego, pensando en tu boca, ¿no? Es decir, no solamente es el pensamiento en algo inmaterial, sino incluso de algo muy material como es la boca. Adelfa Roja, ¿no? Ha jugado también con el color, ¿no? El color ha ido cambiando. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta. El gran cambio, ¿no? Se produce en la última parte, ¿no? Adelfa Negra. Mantiene incluso. Entonces es una estructura lírica que corresponde a esta forma poética, que es el remancillo. ¿Alguna reflexión más que quieran hacer ustedes? Como Sí, profesor, yo quisiera comentar un poco sobre el poema. Es muy curioso este pequeño poema Remancillo, porque de por sí el título, teniendo en cuenta un poco el título, da a entender, o bueno, alude a una estructura que fluye y de pronto se estanca, ¿no? Ajá. En este caso sería la muerte de Claro. la amada. Sí. Ahora bien, teniendo en cuenta también la estructura, cuando dice me miré en tus ojos, me imagino al locutor estando frente a frente con la amada, ¿no? Ajá. Pero en este caso, cuando dice pensando en tu alma, tiene bastante relación con la adelfa, ¿no? La adelfa es una flor que significa la seducción, que significa la belleza, y cuando piensa en el alma, dice adelfa blanca. Ajá. Este color blanco alude a la pureza del alma. La pureza, Luego, claro, es verdad. Miré en tus ojos pensando en tu boca, y luego dice adelfa roja. Entonces ese rojo posiblemente sea debido a lo pasional, ¿no? A las pasiones que tal vez provoca Claro, la boca. lo emocional, como usted dice, Claro. ¿no? Pero luego cuando dice me miré en tus ojos pero estabas muerta, y ya el color cambia y dice adelfa negra, ¿no? Ese Claro. negro que refiere al luto, ¿no? Sí, luto, pues, a la muerte, ¿no? Repite la operación y al hacerlo descubre algo. ¿Qué descubre? Que se ha producido la muerte. Por eso el verso cambia, dice, pero estabas muerta, ¿no? Lo dice como un hecho negativo para él, por cierto, como una
catástrofe, ¿no? Y le agrega además el color, que en este caso Adolfo Negro, siguiendo el razonamiento de la señorita Piñán ha sido, ¿no? Siguiendo los estudios de Piñán, ¿sí? Sí, profesor. Claro, entonces ya el color ya no tiene el sentido de pureza, usted le ha agregado ese elemento, me parece muy bien. Es tampoco lo de lo placentero, como es la boca, ¿no? Sino le ha agregado ya el sentido de lo trágico, ¿no? El sentido de lo, el sentido de lo inevitable, ¿no? Que siempre ocurre. Todo esto en un tiempo lírico muy breve, ¿no? Pero qué importante el modo como trabaja con estructuras tan sencillas y sin embargo tan profundas, tan emotivas, ¿no? Y con una serie de significados, de símbolos, de observaciones que consiguen, como diría Octavio Paz, que consiguen pues la comunicación poética, ¿no? Uno se enriquece, por más que el poema sea breve, como vemos, ¿no? Luego, siguiendo en la página 7, siempre dentro de este juego del yo y el tú, hay dos poemas que sí también me gustaría que ustedes intervengan, porque creo que además están obligados a hacerlo, ¿no? Porque uno de ellos saluda al Perú, ¿no? Bueno, el primero es un lindo, cuando lo leí alguna primera vez me gusta mucho el poema, porque a la vez es sencillo, pero a la vez es trascendente. Y ahí también se ve, recogiendo lo que decía todos ustedes que han participado, allí también se juega con formas, ¿no? Se juega con formas, se juega con elementos, y esos elementos, dentro de la estructura maravillosa que tiene el poema, se da esta plenitud de la comunicación poética. Este es un poema que se llama Fútbol, vean ustedes, algo insólito diría, ¿no? Bueno, lo pondremos en homenaje a don Lionel Messi, que se ha ido triste sin duda del Barcelona y se ha ido a París, ¿no? Se ha ido a París, ha llorado. Vean ustedes que aún en el fútbol también hay tragedias, ¿no? Miren, en todo caso, la coincidencia, lo pongo así, en esos términos, es un poema que él dedica, que Blanca Varela, gran poeta peruana, le dedica a sus dos hijos, ¿no? Que son Vicente y Lorenzo. Pasados los años, haciendo el recuento, podemos decir que, bueno, Blanca Varela falleció, ¿no? Dejó una obra maravillosa de poesía, y creo que estando viva, no estoy de ese dato, no estoy muy seguro, le pasó a ella también la desgracia de perder a uno de estos dos hijos en un accidente aéreo. No recuerdo con precisión cuál de ellos, ¿no? Pero ve, la vida está siempre llena de tragedias, de momentos gratos y de momentos ingratos, ¿no? De momentos emotivos y de momentos que a uno lo quiebran. Entonces, observen este breve poema. Yo lo voy a leer, pero sí me gustaría que ustedes hagan el análisis, ¿no? Planteen sus capacidades de exégesis,
fútbol, simplemente, así, ¿no? Pero vean qué lindo poema es. Dice, juega con la tierra como con una pelota, báilala, estréllala, reviéntala. No es eso, no es sino eso la tierra. Tú en el jardín, mi guardaballas, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Es bello el poema realmente. Entonces, este distinguido grupo de crítica literaria tiene la oportunidad, ¿no?, de proponer algunas interpretaciones, ¿no? Todas las que ustedes consideren, porque creo que es un lindo poema, es un poema muy bonito, muy trascendente. Me ha atraído mucho la forma, la forma siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque la forma, pero una forma con vida, ¿no? Como dice Octavio Paz. No basta la forma, no. Ahí está el soneto, ¿no? Ahí está el soneto. Pero vamos, qué emoción se le puede poner al soneto. O como el caso de Remancillo, ¿no? A ver, entonces sí me gustaría escuchar algunos comentarios. Quizá en alguna oportunidad lo han analizado, conocían el poema, qué les sugiere. Vean además que si hablamos de roles, ¿no? Aquí nos encontramos con que la emisora, ¿no?, la locutora o la voz poética corresponde a Blanca Varela, porque el poema está bajo su nombre, ¿no? Entonces es ella la emisora. Pero fíjense, tiene una dedicatoria, ¿no?, que es un elemento paratextual, dirían ustedes. Pero ¿cómo no va a tener importancia, no? El que ella haya dedicado este poema a sus dos hijos. Tenía solamente 2 hijos y, como he informado, ¿no?, uno de ellos pereció en un accidente de aviación. Bueno, todos vamos a perecer, así que en ese sentido, como bien dice Carlos Germán Belli, todos pertenecemos al mismo linaje, ¿no? Pero, en fin, la poesía sigue adelante, ¿no? Y ya no está Blanca Varela, ya no está su hijo, pero ahí está la forma, ahí está el poema. Muy bonito, a mi modo de ver. Digno de una reflexión lírica, digno de una exégesis, hay movimiento, hay también presencia de elementos, ¿no? La actividad de jugar es propia del ser humano, ¿no? Es propia del ser humano. Y bueno, hablando de esto, de lo lúdico, del juego, uno de los juegos más bonitos, o en todo caso más populares, como ustedes saben, es el fútbol, ¿no? Y probablemente quizá a Blanca, poeta, a Blanca mujer, no le gustaba, o quizá no le llamaba mucho la atención el fútbol, pero quizá este poema, esta es una especulación mía, ¿no?, pero algo de verosimilitud tiene. Es decir, vio a sus niños jugando en el jardín, estarían chicos, y como ella era poeta, se le ocurrió, se le prendió la luz y plasmó este poema. Pero que, repito, tiene una connotación muy grande. Entonces sí me gustaría que nos detuviéramos, ¿no?, que redondeáramos, ya que estamos
me gustaría que ustedes redondeen una buena exégesis. Me gustaría que ustedes jueguen bien su rol de exégetas, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? No se vayan a olvidar, por si acaso, antes de que intervenga alguien más, no, no se vayan a olvidar que, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen en el aula virtual, revisen ahora, creo que ya hay una fecha para la entrega del trabajo, que ya esto ya se sabía hace semanas atrás. Se estableció ese proyecto de examen final, va a funcionar igual, tal como está planteado ahí, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dicen nuestros queridos exégetas? Buenas tardes, profesor, compañeros. Buenas tardes, sí. De este poema de Blanca Varela resulta bastante interesante. Bueno, para mí la tercera, segunda y cuarta estrofa que menciona acá, baila, estrella, la bebiéntala, que alude justamente a esta acción del acto del jugar, ¿no? Cuando uno maniobra, manipula, claro, la pelota, lo que hace es justamente eso. Eso, claro. Darle una patada y que adentre en un arco, lo cual genera un estado de goce, de deleite, tanto del espectador como sí. Ahora, la siguiente parte, la cuarta, que dice: tú en el jardín, mi guardaballas, bueno, dice guardaballas, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. Ese guardaballas, imagino que se refiere al guardaballas, o sea, al portero, que se queda ahí plantado, entre comillas, ¿no? Claro. En el pórtico del arco, como un espantapájaro, ¿no? Que tiene los brazos abiertos, listos para que, en este caso, cuando algo venga o alguien venga, lo ahuyente. Y al mismo tiempo hace alusión a este acto que hacen los arqueros, de elongar los brazos para que nada pueda pasar. Claro. Y la siguiente parte que dice: mi Atila, mi niño, la tierra entre tus pies. Ese Atila, el epíteto que se le conoce es el de el azote de Dios, ¿no? Ajá, claro, el azote de Dios. Porque cuando él deambulaba en las diferentes áreas de Mongolia, lo que hacía era arrasar con la tierra, ¿no? Ajá. Producto de su actividad de guerrero, de hombre bravo, en el campo de batalla. Entonces, de algún otro modo, esos muchachos que en ese momento están siendo observados por el locutor del poema, alude también a eso, como cuando estos juegan, también parecen este personaje de Atila, porque arrasan con todo. Claro. Hay fuerza. Hay violencia también, ¿no? En el juego, ¿no? Entonces, o ahora, puede como haberla. el elemento paratextual que usted menciona de Vicente Lorenzo, habríamos que ver en qué momento está el texto, a cuál de todos los últimos escritos de Varela pertenece esto. Pero claro, ocurre que esto es interesante porque su hijo mayor, quien es el que fallece cuando estaba yendo a tratar de organizar las cosas para hacerle un homenaje a su padre, ¿no? Ocurre que él, curiosamente, aborda el avión que fue el que se estrelló en las costas del Callao en el 87, y que justamente allí estaba abordado todo el equipo de fútbol de la Alianza Lima. Entonces, es muy interesante. Posiblemente una coincidencia. Claro. Sí, pues, sí, como usted dice, todo eso hay en el poema, toda esa emoción, ese juego, sobre todo en una persona, una poeta como Varela, bueno, se explica, ¿no? Se explica esa alegría, esa efusión que ella siente pero creo que hay un verso o dos versos
que completarían esta imagen, ¿no? Esta especie de símil, cuando dice, en parte ya usted lo ha interpretado, señor señor Mozo, perdón, Mozo, en parte usted lo ha interpretado, pero creo que habría que reforzar eso, ¿no? Cuando dice, juega con la tierra, mire cómo comienza, juega con la tierra como con una pelota, ¿no? No está diciendo juega con la pelota como con la tierra, no, juega con la tierra como con una pelota, báilala, estréllala, reviéntala. No es sino eso la tierra, esa es la tierra para nosotros, ¿no? Dice luego en los versos finales, la tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella, ¿no? Es decir que la pelota con la que se juega el fútbol se parece al mundo, porque el mundo es una gran pelota, ¿no? Es una forma circular. Y quizá el ser humano ha ido inventando los juegos tomando en cuenta esas formas que él veía en la naturaleza, ¿no? Entonces, qué coincidencia, mire usted, para hacer una reflexión, qué coincidencia que en muchos juegos, pero ¿no? En varios juegos, la presencia de la forma es importante. La forma redonda es el símil de la tierra, ¿no? La pelota está hecha en la misma forma que tiene la piedra, ¿no? En el básquet también es importante la forma redonda. En este deporte que se llama el ping-pong, que ha sido de los pocos deportes que he practicado, ¿no? También es una pelotita chiquitita, ¿no? Y así podríamos seguir en el vóley igual. Recuerde usted que hace años, bueno, ustedes todavía no, ustedes son gente muy joven, pero creo que fue el año 83 que Perú estuvo a punto de campeonar en las Olimpiadas, ¿no? Que acaban de terminar, creo, en Tokio, y se han dado en situaciones bastante difíciles. A pesar de todo, Tokio ha cumplido, ¿no? ¿Y qué son las Olimpiadas sino pues expresiones donde se dan todas las formas, ¿no? O incluso en el caso de la danza, por ejemplo, ¿no? Es el cuerpo humano que se convierte en arte. Bueno, el tema sería para trabajar mucho, como se dan cuenta aún los breves poemas, ¿no? Pero es eso, lo que ella quiere decir es que cuando dice baila la estrella, la reviéntala, no solo está refiriendo a la pelota, sino también a la tierra, que frente a la tierra debemos ser fuertes, bueno, ¿qué es lo que hacemos cada día? Luchamos. Profesor. Sí. Sí, bueno, quisiera agregar que además el uso de los niños me parece interesante en Varela porque ella plantea justamente el juego como tal vez como una esencia humana, ¿no? Claro. Es natural en los niños el hecho de tomar una pelota, algo redondo, claro, y hacer ese simbolismo con la tierra, como que el ser humano finalmente también puede tomarla, ¿no? Tenerla y ser dueño de ella, como claro, menciona en Atila, que es un rey, ¿no? Que así se destaca justamente por ser alguien que tiene un imperio, que manda, que esclaviza en cierto sentido, sí, pero que sin embargo está por encima, ¿no? La está domando, quiere tomar la tierra en sí. Entonces creo que ese símil es interesante, sí, además de lo que mencionaba el compañero, ¿no? Del sí, hecho de bailar la estrella, claro, bailala, reviéntala, es como sí, la intención de manejarla a tu antojo, pero
pero de una forma infantil también, ¿no? Claro. Inocente, ¿no? Sí, 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 No sí. hay quizás no hay una intención así demasiado Bélica, ¿no? imperialista, pero sí muy significativa en el hecho de que hasta qué punto el ser humano Sí. puede tomar la tierra, ¿no? Así como lo hace en el fútbol con la pelota, ¿no? Así es, sí, sí. La verdad es, les agradezco por sus intervenciones. Ven ustedes que hemos podido recrearnos, hemos podido jugar, pero también hemos jugado, ¿no? Porque la crítica literaria, ya se dan cuenta, es también un juego, ¿no? Un juego con las palabras, con los significados, y ahí pues tenemos que bailarla, estrellarla, reventarla, como hemos hecho ahora con este poema, pero no lo hemos destruido. ¿Por qué? Porque la forma del poema es indestructible, ¿no? Es indestructible, es algo muy interesante que también debemos percibir eso, ¿no? Que trabajamos con formas que fueron creadas por personas, como hemos visto en el caso anterior. Bueno, nos quedamos ahí nomás nos quedamos y seguimos trabajando. Ojo que el próximo poema que se va a analizar es el Perú, de Marco Matos. Es un poema que se ha vuelto famoso y ha hecho mucho más famoso a don Marco Matos. Buenas tardes y gracias por sus intervenciones y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.